Lo que nos pasó los primeros años en realidad era que pensábamos que teníamos que separar. Para ese momento dijimos, bueno, probablemente debemos empezar a cerrar locales, probablemente tengamos que prescindir de personas. Tomar esa decisión, o sea, decir suena fácil, pero no es fácil. Pero nosotros estábamos decididos a sobrevivir. ¿Cómo hacen para que ese disenso se convierta en consenso? Y los problemas los llevamos a la casa y hasta y las soluciones también se dan en la casa. Bienvenidos a Dejando Huellas. Hoy te traemos la historia de dos jóvenes que arrancaron con una idea, muchas ganas, haciendo hamburguesas en el garage de la casa. Hoy tienen 8 locales, producen lo que para muchos es el lomito árabe más rico del país. Son emprendedores, son soñadores y son la prueba de que con trabajo y constancia se puede llegar lejos en el Paraguay. Y tengo el doble privilegio de recibirlos, porque además de ser emprendedores increíbles, son familia. Con ustedes, mi yerno Jorge del Puerto y mi hija Cecilia Fretes. Bienvenidos, Ceci y Coqui. ¿Qué tal, Pa? ¿Cómo estás? Un placer estar acá contigo en ¿Qué tal, Luis? Huellas. Igualmente. Bueno, antes de entrar a hablar de los 8 locales, del famoso lomito, Lomi, ¿cómo empezó esto? ¿Cuándo? ¿Quién tuvo la idea? ¿Y cómo nació? Si me permitís. Sí, claro. Bueno, Coqui y yo empezamos a ser novios en el 2015, a ver si le dice Coqui. Y en ese entonces yo estaba estudiando arquitectura, él había terminado la carrera, ya estaba trabajando en el rubro. Y fue la primera vez que nosotros hicimos algo juntos cuando yo tuve un paro académico. Entonces de eso fue que empezamos a conocernos en lo que es hacer algo juntos. Y una de esas noches, cuando yo no tenía clases, él probó la hamburguesa de mi abuela, la receta de mi abuela, y me dijo, hay que hacer algo con esto, porque los dos estábamos como que muy incendiados con el paro académico y decíamos, era como que pensábamos, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar, hay que hacer algo para poder, hasta incluso por el país pensábamos en ese momento de toda esa furia de los estudiantes. Y Coqui me dijo, hay que hacer algo con esta hamburguesa, como si fuera que era algo, no sé, que iba a cambiar el mundo más o menos. Entonces él, que es súper de análisis, de investigar, empezó a investigar todo el mercado de las hamburguesas, siempre fue así hasta hoy, y dijo, acá hay un gran potencial. Y ahí fue que empezamos a hacer un brainstorming, todo sin conocer lo que era el lienzo de Canva. Dijimos, esta es la propuesta de valor que queremos para la hamburguesa, vamos a hacerlas más pequeñas, más accesibles, artesanales para todos. Y ahí fue que nació Gourmet I, en ese entonces, en el 2015, fines del 2015. Claro que fue la primera marca que hicimos de comida, ¿verdad? Que, sí. Bueno, eso fue como el comienzo, ¿verdad? Después de unos años vino la otra marca que hoy tenemos, que es Lomi, que es la que mencionaste. Sí. Pero bueno, así empezamos, ¿verdad? Sí, la hamburguesa entiendo que la receta de dónde es. Y la receta es de tu mamá. De la abuela, la sí. receta de la abuela. Sí. La famosa nenucha. No, yo cuando comí me encantó, ¿verdad? O sea, y bueno, ahí justo me contó Ceci la historia o sea, la historia detrás de esa receta, que sí. Usted cuando era más joven había ya usado esa receta de la abuela y que le había ido muy bien porque hacía eventos en ese momento, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, capaz sea buena idea hacer algo con esto porque la verdad que estaba muy bueno y vimos que el mercado pedía algo diferente en ese rubro, ¿verdad? Sí, realmente un poco mi historia, algo muy importante en mi historia, cuando estaba en la facultad utilicé esa misma receta y hacía hamburguesas para los intercolegiales, para los cumpleaños de 15 y me fue muy bien. Yo estudiaba ingeniería industrial y hice unas cocinas industriales y eso llevaba a las fiestas y mi capital, el que aporté justamente para la empresa
Protec, en la que estoy con un socio, Rubén Jacks. Pude quitar el dinero, pude obtener del trabajo en lo que era en ese momento se llamaba Patriot Burger, Sí. porque justo era Patriot porque era la guerra del Golfo y Eso, uno de los misiles era el Patriot, ¿verdad? No sé por qué le puse ese nombre, pero pegó mucho. Pegó en ese momento el nombre. Hasta incluso te voy a contar un dato simpático. Nosotros cuando le íbamos a poner el nombre, ¿te acordás, me? Se iba a llamar Boom Burger, porque wow, que la bomba Patriot explotó. Pero Sí. después vimos en internet que ya obviamente, existía claro, la ya existía marca. y también era así como un chiste, dijimos, capaz puede estar bueno. Pero, Sí, sí. después Y se llamó como Gourmet. emprendedores siempre está la pregunta de cuáles fueron los fracasos y cuáles fueron, digamos, lo que hizo que tenga éxito esto, ¿verdad? Si pueden comentar así algo que en este momento, momentos malos y momentos buenos que tuvieron. Bueno, en ese momento cuando empezamos, porque me parece súper interesante, para mí más que nada el comienzo, porque con Ceci obviamente somos pareja, hoy estamos casados, en ese momento éramos novios. Tenemos un hijo. Tenemos un bebé, bueno ahora ya no es tan bebé, y en ese momento teníamos pocos meses de novio, y realmente esa historia suya nos inspiró, y como nosotros empezamos también fue con eventos, ¿verdad? Porque vimos el potencial y dijimos, bueno, un poco cómo empezamos yo creo que es creo que es algo que le puede servir a otras personas. Más allá de si tenés que poner dinero o no, si tenés que invertir algo o no, nosotros hicimos como el ejercicio de empezar prácticamente sin invertir, porque lo que queríamos validar con Ceci era nuestra capacidad de poder trabajar juntos, porque éramos novios. Y las emociones están a flor de piel. Y la gastronomía te saca eso muy fácilmente. Entonces dijimos con Ceci, vamos a empezar esto de abajo, con lo mínimo, ¿verdad? Y vamos a ver si funciona. Porque para nosotros era probar, ver si funcionaba. Me acuerdo que iba a ser mi cumpleaños, porque el primer evento que tuvimos fue en diciembre de mi cumpleaños, noviembre. Y ustedes, que también entre paréntesis, para nosotros saber esta historia tuya y saber que mi mamá también acompañó eso, es algo súper gratificante decir, bueno, es una oportunidad para poder también experimentar algo de lo que mis papás vivieron. Y ustedes nos querían regalar un carrito ya, por mi cumpleaños, ¿te acuerdas? Y ahí fue que Coqui realmente fue el que dijo, mira, yo creo que si es que nosotros no hacemos esto por nosotros y en nuestro propio esfuerzo, vamos a tratar de empezar con capital cero, que es con eventos, sin invertir, y con ese primer pago ya vamos a quitar una plancha de préstamo y vamos a empezar desde ahí. Entonces, eso me parece súper interesante que haya dicho. Y mencionando un poco cuando hablaste de buenos momentos y de crisis, ahí es que quería mencionar un poco sobre la crisis, ¿verdad? Nosotros nos iba muy bien hasta la pandemia. En la pandemia fue nuestra primera crisis, que fue en el 2020. Claro, nosotros empezamos en el 2016. 2015, fines de 2015. Sí, fines de 2015. Y la segunda crisis, que quiero que vos comentes un poco más, fue en el 2000, empezó en el 2023. Que esa fue la más claro, grande. Empieza en la pandemia, bueno, todos sabemos que la pandemia fue muy difícil para muchos rubros, pero la gastronomía fue especialmente difícil. Y como que esa crisis de la pandemia, en realidad no fue solamente la pandemia, sino que duró varios años, ¿verdad? Entonces en el 2023 a nosotros nos pega más fuerte, porque es como que tuvimos que empezar a devolver préstamos que sacamos para poder llevar esa etapa difícil, y estaba realmente complicado. Entonces cuando nosotros pasamos ese momento difícil con Ceci en el 2023, es como que para salir de eso tuvimos que hacer cosas que antes no habíamos hecho, ¿verdad? Tuvimos que achicarnos mucho, ¿verdad? Nosotros en nuestro mejor momento de empresa, que habremos estado con 90 o 100 personas dentro de la empresa,
con 8 locales antes del 2023. Para ese momento dijimos, bueno, probablemente debemos empezar a cerrar locales, probablemente tengamos que prescindir de personas y tomar esa decisión. O sea, decir suena fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estábamos decididos a sobrevivir, o sea, estábamos decididos a que la empresa continúe y tuvimos que tomar ese tipo de decisiones. Empezamos a cerrar locales. Empezamos a vender las cosas. Empezamos a vender cosas que nos sobraban, empezamos a optimizar, empezamos a sacar mucha grasa. La empresa, hay momentos en el que parece que se pone muy gorda y hay que empezar a optimizar porque no teníamos opción. Teníamos que salir de eso, ¿verdad? Entonces nos pusimos a dieta. Incluso fue complicado porque no solamente pasaba eso dentro de la empresa, sino que también dentro de la familia, porque claro, los dos nos dedicamos a lo mismo. O sea, esa vamos a decir que es la ventaja, es que los dos estábamos sabiendo cuál era la situación exactamente, pero la desventaja es que a los dos nos golpeaba de igual manera porque es nuestro trabajo principal. Claro, o sea, eso es como los pros de trabajar en pareja, y obviamente que tiene sus contras, ¿verdad? Nosotros tenemos un poco, meto ahí esta parte que me parece importante meter, que tenemos como esa visión de que emprender en pareja tiene más pro que contra, pero depende de cada pareja, ¿verdad? Depende de cada Justamente persona. Eso le iba a preguntar. Sí. Esas tensiones, ¿cómo hacen para que esas tensiones del trabajo mismo, porque todos los trabajos tienen tensiones, tienen disensos a la hora de decidir? Uno tiene que uno va a decir no, el otro va a decir sí, y todo eso, ¿cómo hacen para que eso no se traslade a la casa, verdad? ¿Cuál es el hábito que toman como para no hacer eso? Porque es muy difícil, dentro de las emociones que uno pueda tener, dejar en la vereda y entrar a la casa y ser otra pareja, ¿verdad? Sí. No, yo te voy a ser súper sincera. No existe eso de dejar en la vereda y entrar, por lo menos a nosotros, no sé si cómo trabajan otras parejas, pero a nosotros nos pasa que dejamos las cosas en la vereda, entramos a la casa y es como que no hablamos del tema. Nosotros es como que somos un todo siempre dentro y fuera de la empresa, y los problemas los llevamos a la casa y hasta y las soluciones también se dan en la casa. Y las soluciones también se dan en la Lo que casa. nos pasó los primeros años en realidad era que pensábamos que teníamos que separar. Y por eso nos peleábamos mucho. Y por eso nos peleábamos, sí, que obviamente es normal, pero lo que nos dimos cuenta es que somos seres que estamos integrados en todo. Entonces yo no podíamos separar, porque si la empresa estaba con un problema, lo hablábamos en la cena o en el almuerzo o hasta de madrugada, ¿verdad? Entonces, en realidad, hubo un punto con Ceci que no sé bien en qué momento fue, pero habrá sido hace unos años ya, que dijimos, esto está todo conectado, no se puede separar. Hablamos acá de este tema y después hablamos del otro tema, y también tiene los beneficios que de repente en el trabajo podemos hablar de temas personales y resolver si es que hay que resolver, ¿verdad? Entonces, por eso, los pros y los contras, ¿verdad? Pero hay algo que quiero sumar ahí, porque nosotros hablamos mucho de que, por ejemplo, para nosotros una de las cosas más importantes es la familia. Entonces, para nosotros era regla de que si estábamos compartiendo con nuestro hijo, teníamos que estar al 100%, por más de que el mundo afuera se estaba cayendo, igual era, no, si vamos a estar con Santi, o si es que vamos a salir a cenar, hablemos, pero tratemos de disfrutar por lo menos. En realidad en ese momento no podíamos ni salir a cenar porque las cosas estaban muy fuertes. Entonces, si es que vamos a tener, pasar tiempo con tus papás, pasar tiempo con ustedes, vamos a tratar de estar ahí al 100%. Por más de que estemos muy afectados, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en ese lugar, ¿verdad? Y cuando hay un disenso, vamos a abrir un local, y uno opina que no y el otro opina que sí, ¿cómo hacen para que ese disenso se convierta en consenso, ¿no? Muchas veces no estás de acuerdo, ¿verdad? Sí. Muchas veces no estás de acuerdo, y pasa también en la empresa y en la familia, no estás de acuerdo, pero hay que tomar una decisión.
Entonces, lo primero es la comunicación, que suena así lindo y suena bien, no es fácil, yo creo que es una construcción permanente el tema de la comunicación. Y nosotros tomamos una decisión y ponemos los puntos, decimos, bueno, ¿cuáles son los motivos para hacer esto y cuáles son los motivos para no hacer esto? Y tratamos de que gane la razón, ¿verdad? Y muchas veces empujo yo, muchas veces empuja Ceci, pero cuando se tomó la decisión ya se tomó, ya está. No es que después... Le reprochas. Claro, che, vos me dijiste para hacer esto. En la crisis no pasó eso, porque yo pude haber tomado muchas decisiones, o Ceci tomó alguna, y ahí nos dimos cuenta que como que estábamos fuertes en eso, porque si no, nos íbamos a terminar, muy, muy peleados con Ceci, que no pasó eso, sino que ella entendía, yo entendía, nos apoyábamos, ¿verdad? Entonces... Y nosotros somos muy de números o de razones, hasta incluso en lo personal. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con X cosa, educación. Y hacemos una lista de los pros, de los contras de cada cosa, y en base a eso tomamos la decisión. Y gracias a que emprendimos juntos también hablamos muchísimo. Nosotros nos comunicamos muchísimo. Acá es muy importante el tema de la experiencia que ya tienen ustedes de haber emprendido un negocio. Estoy seguro que muchos emprendedores no van a estar mirando. Los 3 primeros puntos que ustedes le darían como unos tips, en el sentido de que eso tienen que hacer, es el ABC del emprendedor. ¿Cuáles serían? El ABC del emprendedor. No sé ¿Puedo decir no, una, yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero si uno va a entrar a un negocio, tiene que entender que en el negocio tiene que entender números. Tiene que entender de números. No es que tiene que ser matemático, sino que tiene que entender que básicamente cómo se lee un balance, que no solamente importan las ventas, sino que te tenés que fijar también en el margen, ¿verdad? Entonces yo diría así como algo básico de números, porque de repente escucho que hay gente que dice, yo tengo un negocio, pero yo en la parte de números no me meto, no quiero saber nada. Si no te gusta, por lo menos tenés que entender, o por lo menos tenés que tener un socio que entienda, y vos igual tenés que involucrarte para lo básico, ¿verdad? Entonces yo diría, lo primero es tener que entender algo de número, tenés que tratar de amigarte con eso. Otra cosa también es, hay que entender que, como le contamos el tema de la crisis, que no siempre va a ir bien, puede ir mal, puede ir bien otra vez, puede ir muy bien, puede ir muy mal. Entonces uno tiene que saber que va a entrar bajo situaciones de presión, ¿verdad? Puede ser que tenga mucha suerte durante muchos años, pero en algún momento va a haber algo que puede pasar que uno tiene que resolver. Entonces tiene que saber que tiene que estar preparado y que tiene que estar listo para ese tipo de momentos, ¿verdad? Y lo tercero, que después te dejo para que vos digas, ¿qué te parecen? Porque son muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Lo tercero es que tiene que ser para mí muy curioso. Tiene que ser muy curioso. Y hoy en día mucho más. O sea, hay demasiadas cosas que están cambiando. Hoy con el tema de la inteligencia artificial, creo que cada un mes hay cosas obsoletas o capaz menos tiempo. Entonces creo que tienen que ser muy curiosos. No sé si yo diría que tienen que leer, le tiene que gustar leer, pero de repente por lo menos tienen que estar informándose constantemente, ¿verdad? Practicar mucho la curiosidad. Me dejaste difícil. No. Bueno, sumando lo que dice Coqui, lo primero que me viene a la cabeza, ¿verdad? Lo primero es que las ideas son de todos. Nos pasó hasta incluso que en una entrevista vino alguien y nos dijo, tengo una idea que va a revolucionar. Y le dijimos, ¿cuál es? No le voy a contar porque si no van a hacer ustedes. Y las ideas son de todo. Al final, el que hace es el que va construyendo e iterando con esa idea. Y yo diría que una de las cosas importantísimas es tratar de encontrar una propuesta de valor, una solución a un problema, a eso que vos
vas a hacer si es que estás empezando o lo que estás haciendo, cuál es el valor que le está dando realmente a ese cliente. Preguntarse eso es muy importante y entender que cualquiera puede hacer eso, pero que tenés que perseverar porque, como dijo Coqui, van a haber días buenos y van a haber días malos. Lo segundo que me vino a la cabeza es al final la única persona que se juzga sos vos. Vos mismo sos el único que se está juzgando a vos y el único que se está mirando. Entonces, que no te importe lo que dice la gente. Vos tenés que hacer y tenés que animarte. Increíbles las puertas que se abren, la gente como quiere ayudar. A nosotros de repente nos escriben las personas para reunirnos, ¿verdad? Y nosotros estamos súper abiertos a ayudar. Yo le escribo a muchísima gente para preguntar sobre su experiencia, para que me pueda de repente dar un consejo. Entonces hay que animarse a hablar, hay que animarse a, ¿por qué no soñar? Nosotros teníamos ni un año y ya le encontré a una de las dueñas de shopping de eso justamente en una charla tuya. Me acerqué, le dije, le pregunté si había lugar y coincidentemente había lugar y fue rapidísimo como entramos al shopping, a uno de los shopping más importantes del país. Entonces, con una marca que ni siquiera tenía, no sé, 1 año y medio tenía cuando entramos al shopping. 2 años, sí. Sí, 1 año y medio, casi 2 años. Entonces, es animarse y que hoy que hay muchas más oportunidades que antes y hay mucha más visibilidad que antes, también hay más competencia que antes, pero es animarse. Esas 2 cosas, ahora mismo no se me ocurre otra. Los dos estudiaron arquitectura, sí. Terminaron arquitectura. ¿Qué se siente o qué le dio la arquitectura que ustedes están aplicando hoy en día a su negocio actual? Y la segunda pregunta es si se sienten como frustrados por no estar haciendo arquitectura, ¿verdad? Yo creo que tanto arquitectura como cualquier profesión son herramientas, ¿verdad? Creo que los primeros años pensé cómo uno sí, como usted dijo, siempre busca cómo puedo aplicar lo que estudié a lo que estoy haciendo. Pero a mí me pasó, a Ceci también, porque hablamos mucho de esto con Ceci, en algún momento hicimos también arquitectura, estuvimos en el rubro, después nos salimos, pero más que nada es la herramienta y es la forma de ver las cosas. O sea, la carrera, nosotros por lo menos lo que estudiamos, los profesores que tuvimos, que fueron muy buenos, nos ayudaron a tener una perspectiva de cómo es la ciudad, cómo se comporta la gente. De irnos de lo macro a lo micro. Claro, pensar en distintas dimensiones. Entonces, yo le veo mucho, por lo menos a lo que estudiamos, que nos ayudó a tener perspectiva, ¿verdad? Una perspectiva distinta. Y eso muchas veces es una ventaja. Porque vos tenés ventaja porque capaz otro que está en el mismo rubro no tiene esa misma perspectiva que vos tenés, ¿verdad? ¿Y se sienten frustrados porque no están haciendo arquitectura? No, justamente como dijo Coqui, nosotros probamos, o sea, nos metimos al rubro porque en la pandemia hubo una oportunidad de entrar al rubro de la arquitectura porque había mucha gente que quería construir, no sabía qué iba a pasar, empezaban a cambiar internamente su casa, había mucha inversión en ese rubro, en esa área, y dijimos, ¿por qué no? Empezamos una empresa con unos cuantos socios y luego de 2 años, si no me equivoco, volvimos a dedicarnos al 100% a lo que es el rubro gastronómico, pero no tenemos ese arrepentimiento porque yo personalmente hablando me gusta mucho más todo lo que es emprender, lo que es la parte de dirección. Me encanta todo lo que sea el front de la empresa, entonces es diferente y creo que mi lugar está más hacia ese lado que hacia la arquitectura. ¿Qué es lo que tiene que pensar uno a la hora de elegir un socio para emprender un negocio? ¿Qué características tiene que tener ese socio? Para mí es muy importante. Y lo que nos pasó con Ceci, yo también tengo otros socios, o sea, por ejemplo, mi hermano también es mi socio en otro negocio. Y siempre te dicen no tenés que emprender o hacer nada con familia, ni con pareja mucho menos.
con amigos, bueno, casi todas esas cosas yo hice. No sé si es porque me gusta hacer lo que me dicen que no haga. Recontra contrero. Pero lo que yo, por ejemplo, vi en Ceci, yo vi muchas cosas que yo no tengo, ¿verdad? Entonces es mucho de tener que buscar una persona que te complemente, ¿verdad? Y también eso obviamente nos pasa en la pareja, porque nosotros también nos complementamos como pareja. No solamente en la empresa, o sea, pasó algo ahí muy interesante con Ceci, porque es algo, para mí es como raro, ¿verdad? Te complementas mucho en la empresa y también te complementas en la pareja. Y otra cosa es que para mí el gran pro de emprender en pareja o en familia es la confianza. O sea, vos necesitas confiar en tu socio. Necesitas confiar. No, obviamente que la confianza se alimenta, pero necesitas confiar. Y como tercero, si vamos a meter 3, ya que hace rato fue 3, es el tema de la cultura de trabajo o los valores que tiene la persona. Muchas veces no es solamente valores que sea buena persona, sino que esté a tu ritmo de trabajo en las cosas. O sea, entienda la dimensión de lo que va a hacer y esté dispuesto a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces esas 3 cosas. Yo quiero sumar nomás dos cosas más a eso. Cuarto, la visión. Los dos tienen que mirar hacia el mismo lugar, porque probablemente en algún punto, si uno mira más adelante que el otro, van a empezar a frenarse. Y lo quinto es, yo creo que tenés que admirarle también a la persona con la que trabajas. Tiene que haber una admiración mutua. Más allá del negocio, de que sea rentable, ¿qué quieren dejar con Lomi? ¿Qué le gustaría que se diga de Lomi? O que el empleado después se jubile, después de jubilarse en Lomi, sienta. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? Sí. Bueno, porque estamos hablando de Lomi, nosotros comentamos un poco más sobre Gourmet. Lomi es una marca que nació en el 2020, justo cuando fue pandemia, porque nosotros ahí ya empezó, como le habíamos comentado, nuestra primera crisis. Entonces dijimos que ya era parte de nuestro sueño poder tener varias marcas en el rubro, y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad para arrancar con Lomi. La hicimos de cero, con muchísimo amor, con muchísimos sueños para Lomi. Y lo que pasó fue que en nuestra segunda crisis del 2023 teníamos que decidirnos por una marca para poder hacer foco. Porque como había comentado Coqui, nosotros nos achicamos en estructura, nos achicamos en locales, estábamos pasando también psicológicamente hablando por algo muy fuerte. Entonces dijimos, bueno, vamos a decidirnos por una, cuál es la que tiene más oportunidades, porque en ese momento Gourmet estaba como que, aparte de haber cometido ciertos cambios en lo que era la marca Gourmet, el mercado se estaba llenando de hamburguesas artesanales. Y dijimos, bueno, Lomi tiene una oportunidad, vamos a irnos con todo hacia Lomi. Te dicen más ese paréntesis porque es como que no hablamos antes de eso, y salió de la oportunidad que nos dio la crisis. Y hoy puedo decir súper orgullosa que el año pasado salimos marca número 2 en delivery de lo que es Lomitos, y este año ya nos dijeron que lideramos el ranking de lo que es la marca Lomitos en todo el delivery de todo el país. Así que estamos súper felices de ese día. Lo queríamos, no sé, abrir un champán más o menos, porque era algo que hace 2 años atrás era casi impensado el estar como los 1 hoy en lo que es Lomitos y en el top 10 de las marcas que más venden en todo el delivery, y también fuertes en local, ¿verdad? Sí, No, pero hice nomás ese paréntesis para introducir la Lomi. Sí. ¿Y por qué Lomi? ¿Cómo quieren que le recuerde al claro. consumidor de Lomitos, de Lomi, de Gourmet? ¿Y cómo quieren que le recuerden después de saborear un lomito o una hamburguesa? De los colaboradores también. No, bueno, para nosotros algo que tenemos así como esto es personal y también lo llevamos a la empresa,
que nosotros queremos que nos recuerden como un buen ejemplo o como una referencia de cómo hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque algo que nosotros siempre hablamos con Ceci es cómo nosotros podemos mejorar, cómo podemos hacer mejor las cosas, porque siempre hay algo en lo que se puede mejorar. Entonces, esto es algo que también hablamos mucho con la gente que trabaja con nosotros, es qué podemos hacer para ser mejores, ¿verdad? Y eso tiene como una finalidad también a nivel país, ¿verdad? Porque nosotros creemos que nuestro rol en la sociedad es generar desarrollo, mejorar las condiciones, y eso hace uno desde su lugar, eso hace uno desde su lugar personal y de la empresa. Que al mismo tiempo es como un objetivo de familia que también tenemos, ¿verdad? Porque es lo mismo que queremos para nuestros hijos. O sea, nosotros queremos lo mismo para Santi. Queremos que él cuando sea más grande diga o tome el ejemplo de sus papás, ¿verdad? Creo que eso es lo más difícil o el mayor desafío, ¿verdad? Que nosotros como papás, como, no sé, hoy nos toca estar como hay cabezas en la empresa, pero podemos tener capaz otro lugar en el futuro, ser buen ejemplo, ¿verdad? Ser coherente o estar como buscando siempre mejorar, porque obviamente que tener bache en el camino, bueno, en Paraguay hay mucho bache, en Asunción especialmente, pero siempre hay como cosas que te encontrás en el camino que son difíciles, ¿verdad? Yo quiero sumar nomás a lo que dice Coqui, porque nosotros de repente somos muy soñadores y agarramos y decimos, quiero, no sé, pensamos a lo grande, no sé, quiero que me vean como tal persona, y realmente al final se trata de poder ser el ejemplo para los que nos rodean, porque mirando internamente hay tanto todavía por cambiar, tanto que trabajar, y es como que yo sé las cosas a las que yo todavía no llegué, y mi equipo, claro que ve mis falencias, claro que ve mis defectos, así como también ven en lo que acertamos nuestra virtud. Entonces, si yo pienso cómo quiero que me recuerden de acá a 10 años, no sé si esa es la pregunta, sino que constantemente tratar de dejarles en que sí, yo soy humana y tengo errores y que quiero tratar de mejorar poquito a poquito. Y si es que las personas ven que nosotros queremos mejorar poquito a poquito y eso ya les sirve para que ellos quieran también mejorar poquito a poquito, no quedarse estancados, eso ya es una gran victoria. Entonces, de acá a 10 años, de acá a mañana, si es que ven eso, para mí ya es súper satisfactorio, ¿verdad? Porque los dos somos así, los dos somos muy de actitud de alumno. Ya hablamos de la empresa, hablemos ahora de la familia. Y si hablamos de familia, no podemos dejar de hablar de Santi. nuestro nieto, Santi. Él está por cumplir 4 años. ¿Qué quieren dejarle a Santi? ¿Cómo le están criando? Veo que como está casi siempre en casa, los padres siempre son los que ponen las reglas y los abuelos a veces queremos cambiar esas reglas. Uh-huh. Y de repente un videíto que vea para que se quede quieto. Ven que este tema de las redes sociales, la inteligencia artificial o las pantallas todavía no es oportuno para educarle. Ven que hoy el niño como prioridad tiene que tener en cuenta ir a un colegio que tenga varios idiomas. Ven que es importante el deporte. Háblenos un poco de esa visión que tienen para Santi. No, es un tema muy complicado y lindo, ¿verdad? Porque obviamente que nosotros decidimos ser papás. Creo que Santi vino a cambiar muchas cosas en nosotros. Yo me acuerdo cuando Santi nació, o sea, una de las cosas, porque siempre hablamos con Ceci de la crianza, que son todas las cosas que usted dijo, señor,
¿qué es lo que le vamos a dar a Santi? ¿Qué es lo que...? Porque obviamente que nosotros queremos que nuestro hijo sea feliz. Pero en realidad uno como papá hace cosas, en algunas se equivoca, en otras acierta, y uno quiere tratar de encontrar esa fórmula, ¿verdad? Y probablemente esa fórmula no exista una fórmula perfecta, pero como ejemplo, yo me acuerdo cuando recién nació Santi, a mí me gusta leer y quiero aprender algo y compro ese libro que dice For Dummies y trato de entender. Y me acuerdo que estaba leyendo un libro con papá y decía que lo mejor que vos le podés dar a tu hijo es el ejemplo. O sea, la mejor forma de enseñarle, lo mejor que vos le podés dar a tu hijo es el ejemplo. Y entonces dije, bueno, si le tengo que dar el ejemplo, yo tengo unos cuantos temas en mi cabeza, me tengo que ir al psicólogo, ¿verdad? Y me empecé a ir al psicólogo. Primera vez en mi vida nunca me fui al psicólogo. Y me empezó a ayudar con algunas cosas que tenía en la cabeza, ¿verdad? Y eso nos llevó, Ceci es mucho más, ¿cómo puedo decir? Ceci es más de hacer las cosas, por ejemplo, Ceci ya se fue a la psicóloga antes que yo, hace coach, o sea, eso es más, ¿cómo puedo decir? ¿Cuál es la palabra? No sé. No sé, yo le doy más vuelta a las cosas, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de estos temas y el tema de la crianza, por ejemplo, eso que decía de las pantallas o qué comer. Vos lees la teoría o lo que dicen los médicos o lo que lees en las redes sociales o lo que lees en un libro y bueno, los niños no pueden consumir azúcar hasta cierta edad, no tendrían que tener pantalla. O sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Pero estamos rodeados de eso. Entonces nosotros como papás tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para poner esas condiciones, ¿verdad? De lo mejor que se pueda. Entonces, no sé, nosotros por ejemplo le restringimos mucho el consumo de azúcar o no miramos pantalla o cuando estamos con él no ponemos la tele. También un poco tenemos este debate con los abuelos, con ustedes, tenemos este debate con ustedes, con mis padres también de esto no se puede, esto se puede. A los abuelos les toca malcriar. Nosotros entendemos que es así, pero hay que negociar, o sea, hay que encontrar un punto medio, ¿verdad? Entonces, la crianza es un desafío muy importante. Creo que no tenemos resuelta todavía con Ceci muchos aspectos, pero hay aspectos que sí, ¿verdad? Por ejemplo, esto que le dije, el tema de la comida, el tema de las pantallas, ¿verdad? ¿Qué más? Ay, quiero sumar nomás lo que dice Coqui. No sé si eso le llegamos a contar a ustedes, porque muchas cosas le decimos a vos y a mami, pero nosotros empezamos a ir a una terapia de pareja desde que la razón por la que nos fuimos a terapia de pareja fue porque había muchas cosas que no es que ni siquiera estábamos en desacuerdo con Coqui, sino que todavía no había una política para eso. Por ejemplo, el tema de la educación, de cómo le vamos a hablar, qué es lo más importante para nosotros, para Santi, la alimentación, que en ese momento Coqui dio una bajada, cuáles eran los límites que nosotros queríamos ponerle a ustedes, a los abuelos. Entonces, los límites a Santi también. Los límites a Santi, y obviamente nos seguimos yendo, hay muchas cosas que todavía no hablamos, pero me parece demasiado importante que haya un tercero que como que nos abre un poco la cabeza, también medie, porque al final él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y es como que de repente se llega a un equilibrio, ¿verdad? Bueno, el psicólogo nos está ayudando bastante en eso. Entonces, Santi para nosotros fue, bueno, para mí fue alguien que, me emociona todo, fue alguien que llegó en un momento en donde él era mi lugar seguro, siendo que yo tenía que ser su lugar seguro. Entonces, como él llegó en medio de la crisis, ese tema de aprender a ser mamá y Coqui también aprender a ser papá fue algo muy, muy desafiante, pero por sobre todo demasiado gratificante, porque fue como que el amor, estoy demasiado sensible, el amor que nosotros encontrábamos en lo que era estar con él era mucho más, como que mucho más fuerte.
Así que para nosotros, Santi es, no sé, lo máximo de esta vida. ¿A qué? Me van a traer un pañuelo. ¿Viste popular ese video? Pañuelo. Se activó producción. Se activó producción. Encima, yo tengo... Gracias. Así que la servilleta tenía que tener el branding de dejando vueltas. Voilà. ¿Verdad, Jay? Eso pues se va a cortar. Voilà. No. Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, para nosotros Santi o nuestros futuros hijos son lo más importante, y nosotros, como dijo Coqui, queremos ser nosotros, porque sabemos que eso es lo que le vamos a dejar a él. Así como ustedes, y estoy segura que también a Coqui y sus papás, lo que ustedes me dejaron a mí no son palabras, sino que lo que ustedes me dejaron a mí, vos y mami, es lo que ustedes son. Yo sé perfectamente, o no al 100%, pero sé demasiado de su historia, gracias a Dios. Gracias a Dios tengo una comunicación muy linda con ustedes. Y lo que yo más me llevo y con lo que yo más me identifico es con lo que yo admiro de ustedes dos, tanto de vos como de mami. Así que yo quiero que Santi piense o sienta lo mismo de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Bueno, realmente es emocionante estar en familia, es emocionante saber que los hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, siguen los mismos caminos en cuanto a principios y valores, y que el ejemplo siempre es el que va a determinar el futuro de una familia. Constantemente nos sentimos mirados, constantemente nos sentimos inclusive motivados a tratar de cambiar este mundo, y la única forma de hacerlo es dando principios y valores a nuestros hijos, los mismos que recibimos de nuestros padres. Fue todo un placer tenerles hoy acá. Les quiero mucho a los dos. Me dieron nuestro primer nieto, le tenemos también a Pauli, nuestra segunda nieta. Realmente la vida de la persona cuando es abuelo, es abuela, cambia totalmente. Es como una segunda oportunidad. Tenemos nuestros disensos, especialmente en el colegio donde usted le quieren llevar. No fue mi colegio, pero las decisiones las toman ustedes, nosotros no incidimos en nada. De todas maneras, la educación o todo lo que ustedes le van a seguir dando a sus hijos, estamos seguros que va a ser la mejor. Esto fue una entrevista más, pero fue una de las mejores entrevistas que pude tener. Esto es Dejando Huellas. Muchas gracias.